Una vez finalizado el contenido más sesudo de cada uno de los equipamientos fijos de mantenimiento de la temperatura, nos centraremos en los procedimientos de limpieza, mantenimiento y prevención de riesgos laborales de algunos de los equipamientos que hemos visto. Por ejemplo, cuando hablamos de fuegos abiertos o quemadores de llama, en cuanto a la limpieza, es indispensable dejar enfriar primero ese equipamiento. Se realiza la limpieza con jabones y desengrasantes adecuados después de cada servicio. Y comprobamos que los orificios no están obstruidos. Si están obstruidos, el gas saldrá con dificultad y se notará porque la llama no es constante, sino está más bien cortada o no sale directamente. Un quemador realiza una combustión incorrecta cuando la llama es azulada, tizna los recipientes en la parte exterior y emite olores desagradables a gas quemado. Eso en cuanto a mantenimiento y seguridad. Las placas vitrocerámicas, tanto eléctricas como inducción, se deben dejar enfriar también y limpiar después de cada servicio o incluso después de cada uso, utilizando materiales suaves con productos no abrasivos para no rayar la propia placa de vidrio. En cuanto a mantenimiento y seguridad, no utilizar materiales que puedan rayar la propia placa, ni estropajos, ni otro tipo de rasquetas, cuchillas, etc. El cup de fe también se debe dejar enfriar, porque si de lo contrario hay riesgos de deformación si incorporamos un elemento frío sobre la placa caliente, y limpiar después de cada servicio. En el caso de las de gas, es necesario realizar una limpieza de los quemadores y observar que no existe tampoco obstrucción que dificulte la salida del gas, es decir, funcionar igual que si fuera un quemador o fuego abierto. En cuanto a mantenimiento y seguridad, según sean de gas o eléctricas, el mantenimiento se limitará a inspecciones periódicas para comprobar el buen estado de funcionamiento o el fallo en el caso de que se diera. Evitar las quemaduras por salpicaduras de grasa. Los hornos de convección. Pues una limpieza diaria es lo que necesitan, pulverizando con desengrasante, precalentando ligeramente a 50 grados, o vapor o convección, y después dejar actuar de 5 a 10 minutos. Y también utilizar el mismo procedimiento para las rejillas. Muchos hornos ya disponen de un dispositivo de autolimpieza. Por tanto, en el caso de que se utilice este procedimiento, seguir las instrucciones que marca el horno. Aparte, en cuanto a la seguridad de los hornos, algunos disponen de dispositivo de seguridad que provoca su parada automática en el caso de que la puerta esté abierta. Durante el uso de la función de vapor se suelen producir quemaduras al abrir la puerta del horno, igualmente cuando es convección. Por tanto, acordarse de abrir la puerta del horno y retirarse para atrás para que salga todo el vapor y todo el calor concentrado dentro de la bóveda del horno. Los microondas. Pues limpiar y desinfectar frecuentemente el interior, ya que los restos alimentarios absorben mucha energía y reducen la eficiencia del propio horno. Limpiar el filtro de aire también. ¿Cómo se limpia? Pues normalmente se introduce un vaso de agua con algún tipo de ácido, vinagre o limón, se deja en funcionamiento 3 o 4 minutos, luego se retiran las partes interiores del microondas, si las hubiera, como el plato o el círculo rodante o circunferencia rodante inferior, lo pasar a una bayeta y no aplicar nunca ni estropajos, ni desengrasantes, ni de nada, porque rompemos o eliminamos la capa interior de pintura protectora. Para el mantenimiento y seguridad, evitar el funcionamiento si está vacío, no introducir metálicos en ningún tipo de material metálico. En el caso de que alguna vez se introduzca algo, tienen que tener la seguridad de que sea acero inoxidable alimentario 1810, que eso sí que en principio pasa la energía, pasa las microondas y no hay problemas de mal funcionamiento. Evitar introducir huevos enteros y recipientes herméticamente cerrados porque pueden romperse al aumentar mucho la temperatura interior y saltar la tapa por el aire. El cocedero de vapor es de fácil limpieza, ya que no se suelen utilizar grasas en la cocción al vapor y los alimentos no se adhieren a las placas, a la suciedad, y no generan suciedad. Tener precaución también durante la apertura de la puerta para evitar quemaduras en cuanto a seguridad. Las parrillas o planchas, pues, limpiar después de cada servicio es muy importante porque el estado de una plancha determina la calidad del servicio y diríamos que determina también la profesionalidad de una cocina. Según el material del que esté fabricada, la fuente de calor y el sistema de funcionamiento, se aplicarán los productos y métodos adecuados de limpieza en cada caso. Las planchas que son de acero inoxidable con aleación de níquel y cromo, por ejemplo, se limpian con hielo o agua muy fría una vez fría o relativamente poco caliente.
rascando bien y luego incorporando algún tipo de desengrasante o algún tipo de jabón la vajilla sobre la propia placa y generando es un producto, o sea, un equipamiento ya bastante limpio, bastante fácil de limpiar y bastante barato sobre todo. En cuanto a mantenimiento y seguridad, evitar las quemaduras por salpicaduras de grasa, ¿vale? Es decir, siempre que pongamos algo en la plancha, que lo pongamos hacia afuera de la plancha, no hacia nosotros. Mantenerlas siempre limpias para evitar la transmisión de sabores de unos alimentos a otros y limpiarlas sobre todo entre la cocción emparrillado o a la plancha de un producto de naturaleza a otro de otra naturaleza. Hay que rascarlo bien, pasar una bayeta para eliminar posibles olores y sabores de un producto a otro. Y marmitas y sartenes basculante, realizar la limpieza después de cada servicio, vaciar y eliminar residuos alimentarios y limpiar como con todo lo que es acero inoxidable con jabones adecuados, un buen enjuagado y un buen secado con papel. Prestar especial atención a los desagües y conductos de vaciado en cuanto a el mantenimiento. A modo de ejemplo, voy a ofreceros la imagen de una ficha de mantenimiento de una freidora. Las freidoras tienen peculiaridades de mantenimiento y limpieza y, como he dicho, vamos a ver un ejemplo de ellas. La freidora en cuanto a limpieza y mantenimiento y en cuanto a seguridad. La limpieza, pues siempre hay que dejar enfriar el aceite, vaciar y filtrar la materia grasa antes de limpiarlo, lógicamente. Una vez vaciada, porque ya está el aceite frío, llenamos las cubas con agua más desengrasante, calentamos el termostato aproximadamente 2 o 3 y dejar actuar entre 30 minutos y 1 hora, que se vaya calentando el agua con el desengrasante y vaya haciendo efecto. Una vez haya transcurrido este tiempo, dejamos enfriar y vaciamos por la parte inferior de este agua con desengrasante. Limpiamos bien las cestas donde se colocan los alimentos con desengrasante y productos adecuados, secamos bien lo que es la cuba y la llenamos de nuevo con grasa limpia y adecuada. En cuanto al mantenimiento, utilizamos materiales, grasas que soporten temperaturas elevadas durante varios usos, lo que llamamos compuestos oleicos o aceites de girasol o de semillas o incluso de oliva si es el caso. El de oliva es el que mejor frituras aguanta, pero también es verdad que es más caro. Comprobar el nivel de la materia grasa y rectificarlo en caso necesario. No es muy ortodoxo, pero se suele hacer porque conforme la grasa se va utilizando, se va impregnando en el alimento que fríe y va bajando el nivel de grasa. Es cierto que es mejor, como bien dice aquí, evitar mezclar dos cuerpos grasos de distintos orígenes y también de distintos calentamientos. Freír el volumen adecuado de productos para evitar choques térmicos, no colocar demasiado producto porque genera choque térmico y se puede salir el aceite. En cuanto a mantenimiento también, eliminar todas las partículas de pan rallado, harinas y masas de freír que rápidamente deterioran el baño de fritura. Pues con un colador o similar, pues eliminar esos restos de fritura que carbonizan en el aceite y disminuyen el tiempo de uso de ese aceite. Regular la temperatura adecuada en función de la naturaleza del alimento a freír, no tener siempre la freidora muy caliente porque no es necesario a veces dependiendo del alimento. Evitar sobrepasar los 180 grados y también evitar sazonar los alimentos sobre el baño de fritura, porque esa sal en el baño de fritura deteriora más el propio aceite. Filtrar la grasa, lo adecuado es tras cada servicio y limpiar la freidora siempre que el aceite empieza a estar cansado, que es una característica del aceite cuando ya tiene muchos usos, o bien cuando no veamos translucidez en el aceite. Tapar la freidora únicamente tras el completo enfriamiento del aceite. Se tapa básicamente porque el aceite es fotosensible y una exposición a la luz de la cocina durante cierto periodo de tiempo pues reduce el tiempo de uso y aparte que enrancia la grasa por oxidación. Tapar la freidora, como hemos dicho, tras el completo enfriamiento y supervisar la calidad de la grasa y cambiarla siempre que sea necesario. Eso sería en cuanto a mantenimiento. Hay algunas freidoras que, pasado cierto tiempo de estar encendidas, lo que hacen es autolimpiarse. ¿Qué significa esto? Genera una serie de corrientes
de convección viva, es decir, de movimiento de líquido, en este caso de grasa, que hace que la suciedad que está en el fondo suba a la superficie, y cuando escuchemos ese tipo de sonido que es muy característico, tenemos que estar atentos y atentas para ir rápidamente con un colador estameña fino, quitar la cesta y pasar el colador para eliminar esas partículas flotantes de restos de fritura o de propios compuestos de descomposición del aceite tras diversos usos. Y una vez hemos eliminado esa parte sólida, el aceite ya tiene algo más de vida. En cuanto a la seguridad, el aislamiento de las paredes, hay que ir con cuidado con él, porque acercarse demasiado a la freidora, al estar a temperaturas tan elevadas, por conducción calientan las exteriores de las paredes, y ahí tiene riesgo de quemaduras. También, como hemos dicho, riesgo de desbordamiento, y la cantidad de grasa inicial con respecto al posterior aumento del volumen durante las frituras tiene que estar en equilibrio. Es decir, no podemos llenar la freidora hasta el tope de capacidad de la cuba, porque cuando incorporemos el producto se puede salir. Hay que incorporar hasta, normalmente hay un máximo en la propia cuba. O si no, la cantidad de aceite que hay que verter lo marcará los propios recomendaciones de uso. La precisión en la regulación de la temperatura, como hemos dicho, no hace falta tener la freidora siempre muy fuerte. Todos aquellos productos destinados a la freidora deben estar perfectamente escurridos y secos, para evitar que el contacto del aceite con la humedad de los alimentos provoque esos desbordamientos de aceite si la freidora no dispone de un sistema de seguridad antidesbordamientos. Que el sistema de seguridad antidesbordamientos básicamente se basa, como ya explicamos cuando explicamos la freidora, en que la parte superior de la freidora tiene los lados hacia afuera, tiene los lados cóncavos, para que el aceite, cuando sube, reposa en esa superficie y no se desborda. Y evitar sobre todo choques térmicos con productos congelados, ni mucha cantidad ni tampoco muy de golpe, para que esa diferencia de temperatura entre congelación y 180 grados de la fritura no desborde el aceite de la freidora. El tercer punto de esta diapositiva hace referencia a la ficha de seguridad de la picadora de carne, que veremos posteriormente cuando veamos el material electromecánico.